Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Palabra de Dios que fortalece nuestra alma. Palabra del Señor que nos guía, nos instruye, nos redarguye en todas las cosas y en nuestro caminar. Bendito sea el Señor. El nombre del tema de esta ocasión lleva por título El propósito del sufrimiento y está basado en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en su capítulo número 8, versos 28 y 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Me permito leer nuevamente el verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria al Señor. Comentamos que el nombre de este tema, y lo repito nuevamente, es el propósito del sufrimiento. En este caso, pues el sufrimiento del cristiano es un tema dentro del cual es una parte muy difícil para nosotros los hijos de Dios asimilar, porque regularmente cuando llegamos al Evangelio, algunos de nosotros, yo creo que la mayoría, no llegamos en las mejores condiciones. Algunos de nosotros llegamos con enfermedad, muchos otros llegamos con problemas familiares, eh, otros más con problemas de adicciones y consecuencias de ello también. Podemos hablar de muchas cosas dentro de las cuales nosotros nos encontrábamos atados, nos encontrábamos nosotros tristes, desolados, en las peores condiciones. Muchos de nosotros llegamos destrozados a los pies del Señor. Damos gracias a Dios que Cristo nos renovó, Cristo nos hizo nuevas criaturas, como dice su palabra. Cristo nos dio una nueva vida, un nuevo propósito y un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. De esta forma, y precisamente hablando del por qué se nos dificulta a nosotros como hijos de Dios entender el por qué yo como hijo de Dios debo de sufrir, es una pregunta por la que muchos de nosotros hemos, hemos tenido que enfrentar. ¿Por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué si he aceptado al Señor? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar por estas pruebas? ¿Por qué tengo que pasar por dificultades? ¿Por qué en ocasiones nada más no la veo venir, no veo venir tiempos buenos, tiempos de refrigerio? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? A veces se nos escapa esa pregunta y por supuesto que es normal y decimos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí? Sin embargo, este tema nos va a ayudar a comprender y asimilar en caso de que estemos pasando por algún momento de dificultad, el por qué el Señor permite que como sus hijos nosotros tengamos que pasar por estos periodos de tribulación, de tristeza, de aflicción, de necesidad económica, muchas cosas que nosotros podemos vivir día con día y que no quisiéramos estar ahí mucho tiempo. Tenemos que comprender que ser hijos de Dios no nos exenta de que nosotros tengamos problemas. No somos libres de problemas. No somos libres de tribulaciones. No somos libres de sufrimientos. No somos libres de cosas de este tipo cada uno de nosotros. Y vamos a ver precisamente, partiendo de nuestro texto base, el por qué el Señor a veces permite cosas en nuestra vida que no son muy agradables. En esta ocasión, Romanos 8:28 hemos leído y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Y nótese que en esta parte de este texto no nos dice que todas las cosas buenas, no nos dice que todas las cosas van a ser positivas. Aquí no lo subraya ni tiene un adjetivo de bueno. Simplemente dice, todas las cosas les ayudan a bien. Pero antes hay una condicionante. Y es precisamente donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos primeramente cubrir ese requisito. Primero, necesitamos amar a Dios. En algún momento hablaremos acerca de ese tema, pero es un requisito indispensable para que se cumpla este propósito de Dios en nuestras vidas. Necesitamos cada uno de nosotros amar a Dios, amarlo, y se nos cita precisamente en los evangelios, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Bendito sea el Señor. De esta forma debemos de amar a Dios. Y entonces, cumpliendo esa condicionante, como lo leemos precisamente, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego añade otra precisamente, no es condicionante, sino que nos dice precisamente que nosotros tenemos un propósito en Dios. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que pasar por pruebas, primeramente porque tenemos un propósito en Dios. Es hermoso saber, amada iglesia, hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, es hermoso saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que Dios no nos salvó porque sí. Que Dios no nos rescató del pecado y de la miseria solo por casualidad, sino porque tú y yo tenemos un propósito en Dios. Y necesitamos aferrarnos cada uno de nosotros a esta promesa de Dios escrita, que hemos leído en este momento, de que tú y yo tenemos un propósito divino. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y luego dice, esto es conforme, dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Gloria al Señor. Tú y yo tenemos un propósito en Dios. Tú y yo tenemos que estar conscientes que cada cosa que nos sucede en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estemos, nos está ayudando a bien, nos está ayudando a ser mejores, cualquier cosa. Si tú amas a Dios, amado hermano, todas las cosas que sucedan en esta vida va a ser para bien. La palabra del Señor lo dice, y también nos dice que cada uno de nosotros hemos sido llamados conforme a un propósito en Dios. Y luego hay algo más hermoso en el verso número 29 que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Otra cosa por la cual cada uno de nosotros estamos seguros de que pasamos por ciertas tribulaciones, por angustias, por tristezas, por pruebas, es que Dios, el Señor Dios, quiere formar en nosotros la imagen precisamente de su Hijo. Bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que con cada prueba que nosotros pasemos, con cada tribulación en la cual nosotros nos encontramos rodeados, el Señor Dios va a forjar cada día, cada semana, cada mes, cada año en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hasta que lleguemos a la altura, a la estatura del varón perfecto. Bendito sea el Señor. Tenemos un propósito divino en Dios. Y el mismo Señor Dios también quiere formar en nosotros la imagen de su Hijo. Es para cada uno de nosotros una bendición saberlo. Y muy probablemente tan solo con este punto cambie nuestra perspectiva del modo de ver los problemas. Cambie nuestra mentalidad ante las adversidades. Pero no todo para ahí. Hay más de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, de los cuales podemos nosotros agarrarnos y fortalecernos en estos pasajes que vamos a leer.
a continuación. Quisiera leer precisamente la primera epístola universal del apóstol San Pedro, en su capítulo número 1, versos 6 y 7. Y dice de la siguiente forma: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, bendito sea el Señor, tu fe, amado hermano, es más preciosa y vale más que el mismo oro. Bendito sea el Señor. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Como se prueba el oro, dice la Biblia. Y tiene que pasar por fuego para volar todas las impurezas. Es parte precisamente las pruebas. Es parte del proceso de santificación de nuestras vidas, hermano. Las pruebas nos ayudan precisamente a santificar nuestra vida cada día más. Estás pidiendo y orando al Señor que te santifique, prepárate porque van a venir pruebas de parte del Señor. Van a venir pruebas. Te va a probar como se prueba el oro. Te va a pasar por fuego para que vuelen esas impurezas, para que sea refinado, para que tu fe se refuerce, gloria al Señor, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser afligidos en diversas pruebas para que cada uno de nosotros podamos santificarnos cada día más en Dios. Bendito sea el Señor. La fe se refuerza, la fe tiene que ser probada. Conocemos a los atletas y me gusta muchísimo este tipo de analogías, de comparaciones. Conocemos a atletas que precisamente se someten a prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Prueba de velocidad, prueba de todo tipo. De inteligencia, prueba de fuerza, prueba de todo lo que conlleve el atleta que tiene que demostrar precisamente en una carrera internacional, en una carrera muy importante de su vida. Y tú y yo no vamos a estar en una carrera aquí en el mundo. Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar en su presencia. Vamos a estar ante el mismo Señor Jesús. Y nuestra fe tiene que ser probada. Y en ese momento, cuando estemos presentes con el Señor, que sea hallada en alabanza, dice la Biblia, en gloria y honra. Bendito sea el Señor, hermano. Vale la pena precisamente pasar por estas pruebas, porque el Señor nos va santificando. El Señor nos va purificando. Bendito sea el Señor. Tenemos que resistir, tenemos que aguantar. Cada uno de nosotros tiene que estar firme precisamente. Gloria al Señor. En Romanos 5, del verso número 3 al verso número 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendita palabra de Dios, palabra del Señor que reconforta nuestra alma, porque nos dice precisamente aquí que los resultados de la prueba es paciencia y es esperanza. Y en el verso número 5 dice: la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Bendito sea el Señor. En cada uno de nosotros las pruebas van a desarrollar un carácter piadoso. Las pruebas van a desarrollar paciencia. Las pruebas van a desarrollar en cada uno de nosotros esperanza, hermanos. Y estas dos cosas son necesarias en estos tiempos en los que muchos cristianos están desesperándose, en la que muchos cristianos están yéndose al mundo por la tristeza, por la flojera, por cualquier cosa. Hoy necesitamos más que nunca paciencia en nuestras vidas, y esta paciencia va a producir en nosotros también esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza es ver a Cristo un día cara a cara, amado hermano, y tú y yo tenemos que guardar precisamente esa paciencia, en la paciencia de los santos. Gloria a Dios. A cada uno de nosotros se nos ha sido dado estas pruebas para que desarrollemos paciencia, hermanos, para que desarrollemos esperanza y cada uno de nosotros pueda llegar al final de la carrera. Bendito sea el Señor. Ya sea que el Señor nos llame a su presencia o que seamos arrebatados, tenemos que llegar cada uno de nosotros, amado hermano. El amor de Dios. Está hermoso este verso. Nos gozamos en la palabra del Señor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A cada uno de nosotros, el Espíritu Santo nos redarguye, nos instruye, nos guía, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da esperanza. Que tu esperanza jamás se apague, amado hermano. Ten paciencia, ten paciencia. La esperanza, nuestra esperanza es ver a Cristo un día cara a cara. No te desanimes, que no se apague el fuego que hay en ti, que el amor de Dios siga cubriendo tu corazón ante todas las cosas. Bendito sea Dios. Desarrollan las pruebas un carácter piadoso en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y finalmente, amados hermanos, en la palabra del Señor nos dice también que es para hacernos perfectos. Es para hacernos perfectos. Dice la palabra de Dios en la carta, en la epístola universal de Santiago, dice: hermanos míos, en su capítulo número 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí está una vez más, la prueba produce paciencia. Y luego aquí está el verso precisamente del cual, de este punto que estamos hablando. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, hermano en Cristo, las pruebas nos hacen, nos conducen hacia la perfección, nos llevan a ser perfectos. Dice la palabra del Señor que Él nos manda a ser perfectos como Él es perfecto. Y por supuesto que podemos lograrlo, por supuesto que podemos hacerlo. Y en esta escritura nos dice que las pruebas nos llevan hacia la perfección, hermano. ¿Quieres ser perfecto? Van a tener que venir pruebas. Van a tener que venir tropiezos. Cada uno de nosotros hemos pasado por muchas cosas feas. Sin embargo, cada una de esas pruebas nos enseña una lección en Dios. Nos enseña a no volver a cometer el mismo error. Tal vez tú ya hayas fallado, tal vez le hayas fallado al Señor. En alguna ocasión tal vez te hayas sentido triste porque no supiste superar alguna prueba, porque no tuviste el valor para decir algo en algún momento a alguien, yo que sé, un sinfín de errores. Sin embargo, cada prueba nos hace y nos lleva al camino de la perfección en Dios, a ser perfectos cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a eso. Y ante todo esto, tal vez muchos de nosotros digamos: no sé qué prueba vendrá, no sé si la pueda pasar. He pasado muchas pruebas, tengo muchos problemas,
Pero quiero decirte y cerrar con broche de oro, amado hermano, este tema con esta cita que a cada uno de nosotros yo creo que animará. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el Señor. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ante todas estas pruebas y ante todas estas circunstancias difíciles, tú y yo, hermanos, tenemos la victoria ya ganada por medio de Cristo Jesús. Aquí lo dice en su palabra. Cada uno de nosotros tenemos la victoria en Cristo. ¿Se te hace difícil alguna prueba? ¿Estás desesperado en alguna circunstancia que no te imaginabas estar? Acude precisamente al nombre precioso de Jesús y que la victoria sea parte siempre de tu vida. Y nos da una recomendación más. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, estad constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mantente firme, mantente constante, y la victoria vendrá a ti en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros y nos dé la victoria en todas las pruebas que tengamos de nuestra vida.